Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, aquí nuevamente para informarles sobre el tema de inmigración y como ustedes saben, este programa también se puede escuchar por radio, La Jefa, en www.tunein.com, buscan la 93.3 y ahí también nos pueden escuchar. En otra parte del Facebook he puesto la aplicación para poder escuchar La Jefa. Ustedes saben que en algunos minutos o quizás en segundos ya me llaman de la cabina de La Jefa para poder iniciar el programa de inmigración y usted. Y el día de hoy vamos a conversar sobre el parol, porque hay muchas preguntas de los cubanos específicamente sobre qué está sucediendo con el parol. Y eso vamos a contestar algunas preguntas hoy, al igual que las que han enviado al programa, a La Jefa. La ha enviado, a muchas personas la envían por texto al 786-484-5177. Durante toda la semana pueden hacerlo y el sábado ellos me leen la pregunta para aquí en vivo darles respuestas. Así que solo estoy esperando que suene el teléfono porque como saben el programa es por Facebook y también por La Jefa, por radio. Ahora los quiero invitar porque también tenemos y estamos creando el canal de YouTube. Los quiero invitar a que visiten Idalis Pérez PA para que también nos sigan por YouTube. Aquí está La Jefa. 6177. Buenos Abogada, días. hola, buenos días, abogada, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ya estamos en Facebook. ¿Qué tal están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí en otro fin de semana más en el programa que es de usted, Inmigración y Usted, con la abogada de inmigración Idalis Pérez. ¿Qué tal su semana? Bueno, una semanita súper ocupada, como sabes, han habido muchas noticias y siempre con entrevistas en inmigración y con muchos casos que resolver, pero muy contenta porque eso nos gusta. Así que hemos tenido una semana bien ocupadita aquí en la oficina y por lo que veo, un fin de semana pasado por agua. Sí se ve. Sí, Se- sí, está lloviendo y no sé si se va a aclarar. Nosotros tenemos una reunión más tarde y la verdad que no sé cómo se va a dar, pero bueno, haremos lo que se pueda. Trabajamos con lo que hay. Así que, Claro que sí, abogada. ¿Quiere empezar ya con la noticia que nos tiene el día de hoy? bueno, sí, me gustaría explicar algo porque ha sido una noticia que ha ido paso a pasito, suave, suavecito, como dice la canción. El año pasado creo que hicimos un video, un programa sobre qué pasa con los cubanos que entran y los soltaban bajo palabra, qué significaba el que te suelten, te den la libertad bajo palabra, a diferencia de un parol para los cubanos y para otras nacionalidades y comentamos en esa ocasión de que un juez en Miami, bueno, ya son más de uno, pero tomó una decisión donde ese documento I-220A que le dan a los cubanos o a algunos cubanos que entran por la frontera y muy específico tocan la puerta, como digo yo siempre, no el que entra cruzando el río sino el que estaba en el puerto de entrada, el que tocó la puerta, generalmente se le llama Arriving Alien y le dan una I-220A, que es un documento que establece que fue liberado bajo palabra y se tiene que reportar a ICE. Eso ha ocurrido ya por unos años y algunos no han podido solicitar la residencia bajo ajuste cubano porque generalmente el ajuste cubano requiere de una inspección con una visa o una inspección y un parol y no se estaba considerando esta I-220A como un parol. Sin embargo, se está viendo en los últimos días que ICE sí está enviando el parol a muchas de esas personas, algunos que le han negado la solicitud de ajuste cubano porque no se le reconocía la I-220 como parol. En estos momentos estamos viendo que están enviando ese parol a estas personas que son Arriving Alien y es una noticia súper buena porque, como saben, la ley de pies seco, pies mojados se acabó y entonces no se sabía qué iba a pasar con tantas personas que estaban aquí pero no tenían el medio, la ley que le permitiera obtener la residencia. Con estos cambios que ICE ha tomado, y recuerdo que esto no se debe a que, no, o sea, como una sorpresa, sino que hay demandas en las cortes federales en contra de el Departamento de Homeland Security, de Inmigración, de ICE, donde establece que este documento se debe reconocer como un parol
Y en base a esas demandas se ha logrado que ICE haga esto. No todo el mundo lo va a recibir de una vez. De hecho, no tenemos instrucciones específicas de inmigración. Se deben recibir muy pronto, pero sabemos que ya están llegando, el parol le está llegando a muchas personas que son arriving aliens. ¿Y qué pasa con eso? Esas personas con ese parol van a poder solicitar el ajuste de estatus bajo ajuste cubano. Algunos lo enviaron ya, lo tienen pendiente y ahora van a tener ese requisito que tienen el parol. Y otros les han negado el ajuste cubano porque no le reconocieron la I-220 como un parol y entonces no se lo han dado. Esas personas van a tener la posibilidad de hacer de nuevamente solicitar la residencia o quizás inmigración nos dé instrucciones de que va a abrir por cuenta propia esos casos que ha negado en base a no tener ese parol cuando ahora ya se lo han dado. Quizás haya una posibilidad de una reapertura y estoy hablando sin ninguna instrucciones específica, pero muchas veces cuando esto ocurre de que la política de inmigración cambia, muchas veces ellos mismos permiten la reapertura de un caso por cuenta propia, es decir, que inmigración no le cobran por esa reapertura. Y entonces hay ese tema de cómo lo vamos a presentar. Es sumamente importante que los cubanos que están en esta situación estén al día porque todo está cambiando. Quizás la próxima semana tengamos instrucciones específicas de si aquellas personas que quieren ya tener hacen la solicitud directamente al oficial de inmigración o vamos a esperar a que nos los envíen, qué tiempo vamos a tener que esperar. O sea, ¿qué va a hacer inmigración con los casos que ha negado? Todas esas cosas vamos a tener una respuesta más precisa, quizás para la próxima semana. Asumo yo que sea para la próxima semana en base a que ya se está viendo el gran número de casos que están resolviéndose solitos. Es decir, que ICE le está enviando el parol. Así que es sumamente importante que estén al día con esto. Nosotros trabajamos con muchos cubanos y sabemos que tienen la necesidad de información y que no hay suficiente personas allá afuera en este tema para poder atender a tantos. Hay muchas agencias, yo trabajaba con una de ellas, Church World Services, que ayuda a muchos cubanos y hay muchos abogados que conocemos el tema de ajuste cubano muy claro porque lo llevamos haciendo muchos años. Hay casos que están en corte, hay casos que están en inmigración. Si usted es arriving alien, el juez no le puede dar la residencia. Así que al tener un parol, entonces se hace la solicitud por inmigración. Muchos temas y hay algunos casos que se puede cerrar el proceso de corte y no hay que hacer una solicitud de asilo ya como muchos han tenido que preparar. El caso es que estén informados. Yo les recomiendo que llamen, que hagan consultas para estar informados sobre este tema que va cambiando, pero lo mejor es que si usted tiene un parol, es cubano y tiene el año y un día, entonces puede hacer el ajuste cubano si no tiene otras situaciones como algún delito, algún fraude, esos son otros temas, pero súper importante noticia. Así que síganos, recuerden, pueden buscarnos por Idalis Pérez PA en YouTube y también enviar preguntas a la jefa 786-484-5177 durante toda la semana para hacer las preguntas, que ya estoy lista para contestarlas de esta semana. Claro que sí, abogada, muchas gracias por la información del día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Si es primera vez que usted está sintonizando el programa o viendo a la abogada a través de Facebook, recuerde que es Inmigración y Usted todos los sábados a las 10 de la mañana, aquí a través de la jefa. Nos puede sintonizar a través de TuneIn Radio, descargando la aplicación de TuneIn Radio. Ahí nos encuentra como la jefa 93.3. También es más fácil descargar la aplicación ya que directamente los lleva al programa. La aplicación de nosotros, la oficial, es Aquí Manda la Jefa y la encuentra completamente gratis en Google Play y en el App Store. Aquí Manda la Jefa. También nos puede sintonizar visitando la página www.sandovalajefa.com.mx. El teléfono en cabina donde usted puede enviar sus preguntas nuevamente es al 786-484-5177. 786-484-5177. Así que comenzamos con la primera pregunta del día de hoy. Dice, si soy cubana y tengo residencia por ajuste cubano y mi hija es canadiense, ¿ella puede acogerse a esa ley? Bueno, el ajuste cubano
aplica a los hijos de cubano, aunque hayan nacido en otro país, pero requiere que hayan hecho una entrada legal a los Estados Unidos o con un parol, como conversábamos antes. Entonces, si es menor de 21 años, soltera la niña, y es, o sea, los padres son cubanos o la madre es cubana, sí puede hacerlo mientras que tenga una inspección y una entrada legal a los Estados Unidos, y eso se puede hacer después del año y un día. Es que la niña puede solicitarlo. 305-274-9266 puede hacer su consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez. 305-274-9266. La siguiente pregunta dice, mi hermano es ciudadano americano y él me quiere pedir. Yo estoy en los Estados Unidos en un proceso migratorio. ¿Se puede? ¿Y cuánto se demoraría? Bueno, es importante aclarar que uno siempre puede hacer varios trámites de inmigración al mismo tiempo. Es más, es recomendable si tiene peticiones, que bueno, pero también hay que tener en cuenta de que una reclamación de un hermano a estas alturas donde no hay una 245I, que es la ley de la multa, que le permite pagar una multa cuando usted esté su visa, esa ley no existe en estos momentos. La ventana cerró el 30 de abril del 2001. Entonces, si el hermano la reclama en estos momentos y ya esa persona tiene ilegalidad y no tiene protección bajo la 245I, entonces en realidad esa petición quizás no la pueda usar. Y le comento también que depende de qué país sea. Por ejemplo, de hermano a hermano es como unos 12 años más o menos de espera para una visa. En el caso de México son como 20 o más. Así que no es una petición que uno hace y espera por ella. Y por eso una reclamación de un hermano uno lo hace por tenerla allí, pero tiene que hacer otros trámites que estén disponibles, porque evidentemente una reclamación de tantos años verdaderamente usualmente no resuelve nada, porque con una petición pendiente no le dan una licencia ni un permiso de trabajo. Y muchas veces, como la persona no tiene la 245I, aún si pasa todo el tiempo, los 12 o los 20 años, quizás no puede utilizar esa visa aquí dentro de los Estados Unidos. Así que esa persona debe hacer una consulta. Siempre, de nuevo, les recomiendo hacer todos los trámites para los que califique con la verdad, pero haga consultas para ver realísticamente cuáles de ellos son los que van a funcionar. 305-274-9266, 305-274-9266. Dice, abogada, yo estoy pidiendo asilo y ya me dieron el permiso. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me acepten el asilo? Bueno, el caso es que primero que se lo acepten, o sea, inmigración le recibe la documentación, y el hecho de que ya tiene permiso de trabajo indica que ya le aceptaron la planilla, por eso tiene un permiso de trabajo en base a asilo. Sin embargo, las entrevistas ya es de acuerdo al horario y el tema o sea, el horario de inmigración. Primero, si la persona no está en proceso de deportación, primero tiene que tener una entrevista ante un oficial de asilo, y después, si todo sale bien ahí termina. Pero si no, lo transfieren el caso a un juez de inmigración y ya es un asilo ante la corte, porque está en un proceso de deportación y es un asilo para defenderse de la deportación. Pero aceptar la planilla no implica aprobar el asilo. Así que ya le aceptaron la planilla y ahora usted tiene que estar muy al día con cualquier cambio de dirección. Estar al día de lo que es la correspondencia. Hay personas que no reciben la cita, o que tienen una dirección en casa de un tío porque es la dirección más segura, o en mi primo que fue donde llegué y tengo una dirección segura. Necesitan estar claro de que la dirección con inmigración es súper importante. Número uno, legalmente tiene la obligación de notificarle a inmigración, pero además, si usted está en un trámite y no recibe la cita, ¿qué pasa? Le niegan el caso, le cierran el proceso y después no pueden ni renovar el permiso de trabajo. Así que es sumamente importante que haga el cambio de dirección, y que si su correspondencia la tiene en casa de un amigo, en casa de un tío, en casa de un primo, porque más seguro, asegúrese que su primo y las personas que estén allí sepan qué hacer con la correspondencia cuando llega, y asegúrese de revisar esa correspondencia regularmente. No se imagina la cantidad de personas que hablan conmigo que me dicen, no, es que mi tío no sabía y me lo puso en un sobre para cuando yo pasara a buscar las cosas.
y cuando ya pasé, se había pasado la cita. Entonces, si esa es la dirección que usted le dio a inmigración, inmigración lo cita, si su tío se la dio o no, eso a inmigración no le interesa, porque usted tiene la obligación de tenerlos informados con la dirección y además de ser responsable con eso. Así que tenga cuidado, pero simplemente espere la entrevista y esté preparado, estudie su caso, documente su caso. Si hay más que llevar a la entrevista, prepárelo, tradúzcalo, téngalo listo. Y definitivamente en un proceso de asilo, siempre es recomendable tener un abogado que lo lleve de la mano, porque a pesar de que la historia de las personas es en realidad, o sea, la situación, la persecución, es en realidad la razón del asilo, la manera en que se presenta un caso es, el abogado le ayuda. ¿Por qué? Porque el abogado sabe en base a qué caso está documentándose, cuál es lo que, de todo lo que dice la persona, qué es lo que verdaderamente importa para la ley de asilo. Hay muchas personas que quieren contar la historia completa y se les olvida ese detalle, preciso, que inmigración necesita escuchar. Y por eso llevar a un abogado, prepararlo con un abogado y tener un abogado en la entrevista es súper importante, porque un asilo la mayoría de las veces es todo lo que la persona puede recibir, y si no lo presenta de acuerdo a la ley, con la verdad, pero haciendo puntos en la información clave para ganarlo, entonces quizás pierda esa única oportunidad. Así que les recomiendo tener un abogado durante todo el trámite, especialmente la entrevista. Inmigración y usted con la abogada de Inmigración Idalis Pérez a través de la queja. Envíe sus preguntas al teléfono de cabina 786-484-5177. La siguiente pregunta dice, abogada, soy ciudadana, mi hermana entró por la frontera, está en un proceso de asilo, ¿yo la puedo pedir? Bueno, sí la puede pedir, pero como le decía anteriormente, las reclamaciones de una hermana no van a parar un proceso de asilo, ni van a parar una deportación, ni va a dar un permiso de trabajo, ni una licencia de conducir. Es un proceso que se hace pensando en el futuro. Y claro, uno lo debe hacer. De hecho, yo a todos mis clientes cuando se hacen ciudadanos, yo le digo, reclama a tu hermano si tienes hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ese hermano quiera venir a los Estados Unidos, me vas a decir, quiero reclamar a mi hermano, y entonces vamos a tener que decirte que son 12 años de espera o 20. Siempre cuando uno es ciudadano, uno trata de hacer la petición, porque eso no es tan costoso y camina solo. A los 10 años, a los 12 años, se le dice a su hermano, tienes tu reclamación lista y no hay que cruzar frontera, está todo perfecto. Pero ya cuando la persona está aquí y se hace esa reclamación, honestamente, claro, hágala, pero no cuente con eso como el único beneficio, porque eso va a tomar muchos años y quizás la persona no pueda quedarse aquí a esperar esa reclamación. 305-274-9266, 305-274-9266. Dice la siguiente pregunta, soy casada pero nunca usé el apellido de mi esposo, tengo la entrevista para la ciudadanía, ¿me puedo cambiar el apellido? No, cuando vas a la ciudadanía, usualmente puedes hacer cambios de nombre y no te cuesta nada porque es parte del trámite. Solo que se demora un poquito más porque después de la entrevista tienen que citarte para otro trámite para el cambio de nombre. Sin embargo, el cambio de nombre para el esposo, el apellido del esposo, creo que eso es lo que quiere hacer. Me parece que esa es la pregunta. En realidad no requiere de un cambio oficial. Es decir, si ella es la señora Álvarez, entonces no hay que hacer un cambio porque es la esposa de Álvarez, entonces no es necesario el cambio. Así que cuando vaya a la oficina de inmigración le puede decir, y entonces la cuestión va a ser si inmigración le puede imprimir el certificado de ciudadanía con el nombre diferente al que tenía en la residencia. Cuando ella llegue a ese punto le deja saber al oficial, y el oficial entonces le va a confirmar esa información, pero generalmente usar el nombre del apellido de casada no requiere de un cambio de nombre oficial. La siguiente pregunta dice, abogada, yo estoy casada con un ciudadano, ya metimos la petición a inmigración, pero él me agredió estando embarazada y se fue a la cárcel. Quisiera saber qué podría pasar con mi caso en inmigración. Ok, bueno, ahí me queda una pregunta. Si la persona hizo la petición solamente o petición con residencia, que requiere de que haya entrado legal,
Entonces, si tiene la petición y esto sucedió, pues evidentemente ella puede autopedirse. O sea, ella reemplaza a su esposo bajo la ley de VAWA. Y la ley de VAWA es para personas que son víctimas, y digo personas porque hay hombres también que son víctimas de abuso emocional, sexual, físico, económico. Hay varios abusos. Usted no tiene que tener un reporte policial. Esta persona evidentemente lo tiene porque fue arrestado y es seguramente es aggravated battery porque ella estaba embarazada. Así que ella puede continuar con su caso. Sin embargo, no es que ella continúe y no, o sea, solamente espera. Ella tiene que hacer una autopetición bajo la ley de VAWA. Le podemos ayudar con eso. Esa autopetición reemplaza al esposo y si por casualidad tenía también la residencia pendiente, la residencia se pone en hold, se aguanta allí, no la llaman a entrevista hasta que el caso de VAWA se apruebe. La ley de VAWA es para protegerla. Y definitivamente, si esa persona la agredió y está preso, lo cual no es un requisito que haya evidencia de la agresión, pero en este caso lo hay, definitivamente yo le recomiendo que rápidamente pueda hacer ese cambio de caso regular a caso de VAWA. Le podemos ayudar y también hay otras organizaciones que ayudan en estos casos, pero sí se puede continuar con el trámite. 305-274-9266, 305-274-9266. Dice la siguiente pregunta: hola, ¿puede una persona con visa quedarse más de 3 meses en los Estados Unidos para cuidar a su madre enferma o se tendría que pedir algún permiso? Ok, cuando me habla de 3 meses me confundo porque no sé de dónde es la persona. Y déjeme explicarle que 3 meses es lo que le dan a las personas que entran a los Estados Unidos con el ESTA. Usualmente a los europeos, los Chile, tienen un programa de ESTA y le dan 90 días. Por lo que si se quedan después de esa fecha, ya están ilegal, ya no pueden utilizar el ESTA en otro momento. Y ese ESTA no tiene extensiones. Hubo extensiones durante la pandemia. Bueno, todavía estamos en la pandemia, pero ya no creo que están haciendo extensiones porque los países han abierto. Entonces, en el 2020 hubo un proceso para extender la estadía de alguien que entró con un ESTA, que normalmente son solo 3 meses. Sin embargo, en este caso no sé de dónde es. Si lo que tiene es un ESTA, no se puede quedar. Punto. Desafortunadamente, el ESTA tiene como el incentivo de que la persona no requiere de una visa de turista en el pasaporte, sino que por ser de ese país que tiene tratado con los Estados Unidos, simplemente compra su boleto, hace una aplicación online, compra su boleto y viene. No hay visa, no hay que ir a una entrevista. Si la persona es de uno de esos países, no se puede quedar ni un día más, no importa la razón, porque pierde ese beneficio de tener el ESTA. Tiene que regresarse y entonces esperar un tiempo y volver. O simplemente pedir una visa de turista. Ahora, si esa persona entró ya con una visa de turista en su pasaporte y me está hablando de 3 meses, en realidad normalmente para una persona que entra como turista con una visa de turista en el pasaporte le dan 6 meses. Y si esa persona se queda los 6 meses y de pronto tiene que continuar aquí por razones fuera de su control, una necesidad como esta, cuidar de su madre por un tiempo limitado, porque aclaro que inmigración no va a dar una extensión para siempre, pero si hay una necesidad por un tiempo temporal, esa persona tiene el derecho de hacer una solicitud de inmigración de extensión de estadía. La extensión de estadía es para los que entraron con visa de turista. No como turista, sino con visa de turista, que es diferente al que entra con el ESTA. Hay que aclarar allí cómo fue que entró y si fue con el ESTA, lo siento, no hay extensiones. Si fue con visa, puede continuar hasta los 6 meses. De hecho, no sé si ha mirado en el internet, usted puede sacar su I-94, ver cuándo se le va a vencer y si es necesario extender el periodo de tiempo, entonces se hace una solicitud de inmigración. Esa diferencia es importantísima porque no quisiera decirle
que se puede quedar con una extensión y que de pronto le esté hablando de un ESTA. No hay extensiones si es un ESTA. Así que tendríamos que hacer una consulta para ver cuál de las dos es la que tiene, de qué país es la persona, y ahí entonces le puedo dar un mejor consejo. 305-274-9266, abogada de inmigración Idalis Pérez. Tengo por acá un mensaje de WhatsApp. Dice, buenos días, quisiera hacerle la pregunta a la abogada. Si yo apliqué por la visa U hace un año, apenas, ¿yo calificaré para el permiso de trabajo? Bueno, la visa U y el permiso de trabajo, antes uno decía se demora muchísimo, pero ahora, después de junio del año pasado, hay cambios. Inmigración está revisando los casos y si la persona tiene cierta documentación ya establecido que tiene los prerequisitos para la visa U, entonces le pueden aprobar un permiso de trabajo. Así que ese proceso que comenzó en junio está bastante atrasado. Un año, bueno, si hace un año todavía no había este trámite pendiente, así que quizás se demore un poco más el permiso de trabajo si no envió, por ejemplo, una declaración jurada sobre lo que sucedió en el caso. De pronto le hacen una solicitud de evidencia porque hay ciertos requisitos que hay que cumplir para tener el permiso de trabajo. Entonces, si no los mandó con la primera aplicación, le van a hacer una solicitud de evidencia y ahí es que se va a dar cuenta de que ya están trabajando el caso. El tiempo de las visa U, antes uno podía mirar en la página de inmigración y ahí decía por qué fecha iban. Sin embargo, con este cambio y la necesidad que hay de que inmigración revise cada caso para ver si le puede dar o no el permiso de trabajo, entonces ahora no podemos ver por qué fecha están. Yo acabo de ver esto hace 2-3 días y no hay forma de saber por qué fecha van porque están revisando todo lo que tienen. Entonces, le digo, tengan un poquito de paciencia y esté al día con revisar la página de inmigración uscis.gov donde dice Processing Times, mire la I-918 y quizás pronto ya tengamos una fecha o más información, pero creo que un año quizás todavía es muy pronto considerando que el programa de permiso de trabajo con visa U pendiente comenzó en junio, así que todavía le falta mucho que revisar. Envíenos su pregunta al teléfono de cabina 786-484-5177, 786-484-5177. Así que vamos con la siguiente pregunta que tengo por aquí. Dice, me gustaría, abogada, que hable sobre la petición de madre a hijas solteras mayores con hijos. ¿Cuánto demora y qué requisitos? Soy de Lima, Perú. Ok, bueno, de Lima, Perú. Si la persona, o sea, si la mamá es residente, te voy a decir lo que es el boletín de visa. Si la mamá es residente, una madre o padre residente puede reclamar a un hijo soltero con hijos. Se requiere tener la evidencia de la relación, o sea, de acta de nacimiento y acta y la residencia. Eso sería la categoría 2B, que para Perú está ahora en septiembre del 2015. La categoría 2B incluye los hijos de residente que son solteros y también incluye sus hijos menores, son derivados. Entonces, si la mamá es ciudadana y ella es soltera, es la categoría F1, está en diciembre del 14 para Perú y otros países, no para México. Para México está en el 99. Incluye a los hijos mientras que sean menores de 21 años y solteros. O sea que la mamá ciudadana reclama a su hija mayor de edad y su hija mayor de edad tiene sus hijos, o sea, son los nietos, mientras que los nietos sean menor de 21 años y solteros quedan incluidos en esa categoría. En algunas ocasiones algunos van cumpliendo la mayoría de edad y hay que hacer una fórmula bajo el Child Status Protection Act para determinar si queda protegida la edad y de todas formas le pueden dar la visa. Las reclamaciones no son difíciles de hacer y la gran confusión que hay en la mayoría de las personas es que te dicen yo no tengo los fondos suficientes para poner el affidavit of support, para poner que yo puedo mantener a mi familia que quiero traer a los Estados Unidos.
La realidad es que la affidavit of support se hace ya cuando la visa esté lista. Usted lo que tiene que hacer es presentar la visa. Cuando esté aprobada y disponible, que como ven que aquí está en el 2014, no está disponible de inmediato, entonces la mayoría de las veces, así que usted tiene que tener un patrocinador o copatrocinador si usted no califica, para cuando la visa esté disponible. Yo nunca quiero, yo le digo a mis clientes, no tienes que tener dinero, tienes que poder tener un copatrocinador. Si todavía no tienes dinero, cuando te toca hacer la petición, ya hacer el trámite completo con el proceso consular, que la visa ya está, que ya la familia va a venir. Si tienes un copatrocinador para entonces, todo va bien. Yo no quiero quitarle la oportunidad a una familia que se pueda reunir en los Estados Unidos de manera legal, porque quizás la persona que está aquí no puede o piensa que no puede hacer el affidavit. Hay un gran mito y queremos aclarar eso. En realidad, si la persona vive en los Estados Unidos y está ilegal, este trámite se puede hacer considerando de que ha tenido ilegalidad en el país, no va a poder ajustar aquí en los Estados Unidos, al menos que tenga una petición bajo la 245 y una protección bajo la ley de la multa. Si no tiene la ley de la multa, que terminó el 30 de abril del 2001, entonces igual la mamá va a poder reclamarla, pero va a necesitar un perdón por la ilegalidad que tiene, y ese perdón la mamá lo puede dar. Así que va a depender dónde está la persona. El tiempo es igual. El proceso quizás tenga que ser por consulado, requiriendo que ella salga de los Estados Unidos a buscar su visa. La salida no es por mucho tiempo, muchas veces son como 2 semanas, pero hay diferentes procesos de acuerdo a dónde está la persona que es reclamada. 305-274-9266, 305-274-9266, consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez. La siguiente pregunta dice, una pregunta, mi novio tiene asilo político, pero tuvo un DUI y inmigración le dio salida voluntaria. ¿Puedo pedirlo como prometido o no? Bueno, ahí me confunde, porque mira, me dice que tiene asilo, y tiene salida voluntaria, y tiene DUI, y son novios, pero yo no sé si se fue. Entonces, el DUI no afecta si uno quiere venir a los Estados Unidos. Generalmente no afecta, especialmente después de un año. Algunas veces hay una situación con los doctores en el consulado, hay que hacerse un examen médico. Algunas veces el DUI puede afectar una visa de inmigrante. Sin embargo, si ya pasó un tiempo, la persona está rehabilitada, podemos ver esa opción. Sin embargo, yo no sé si cumplió con la salida voluntaria. Y si no cumplió con la salida voluntaria y continúa viviendo en los Estados Unidos, esa salida voluntaria automáticamente se convierte en una orden de deportación. Y evidentemente la novia no tiene una relación para poder hacer algo aquí en los Estados Unidos. Entonces, si tiene una orden de deportación y son novios y no hay otros temas, de pronto se puede hacer una reclamación si están legal, o sea, si se casan, si tienen ese plan. Así que va a depender. Estoy un poco confusa porque no sé si cumplió con la orden de salida voluntaria. Si alguien está fuera del país, entonces se puede considerar esa relación para una visa K. Pero si la persona sigue aquí, no puede hacer una visa K, que es la visa de novio. Tiene que hacer una reclamación familiar como esposo, y después le va a tocar pedir un perdón por tener un permiso para quitar esa orden de deportación. En algunas ocasiones, y yo les he comentado que la Fiscalía de Inmigración en estos momentos está un poquito más suave, se puede hablar más, se puede conversar de por qué las personas merecen la oportunidad de quedarse aquí con su familia y todo. Entonces, hay casos en que la persona no cumplió con la salida voluntaria, pero de pronto se puede resolver la situación aquí. En otros hay que resolver todo aquí para que vaya fuera a buscar su residencia. Así que tiene demasiados poquitos esta pregunta para poderle dar una respuesta concreta. Le recomiendo una consulta porque así usted va a saber si va a poder hacerlo de una vía o otra y cómo prepararse, porque hay una que es mucho más larga y es mucho más costosa.
305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta dice, hola, tengo mi cita de inmigración para remover las condiciones. Ya estoy divorciada, ¿qué consejo me puede dar? Bueno, si está divorciada, depende de cómo hizo la petición, porque para remover la condición uno normalmente tiene que tener la firma de la pareja para decir, ok, nos casamos de buena fe, estamos juntos. Entonces, eso se hace durante los 90 días antes de que se venza la tarjeta de 2 años. Ahora, si ella presentó una solicitud junta con el esposo y ahora ya está divorciada, entonces evidentemente esa información hay que dársela al oficial de inmigración y en algunas ocasiones ella va a tener que hacer otra solicitud como divorciada. Así que depende. Hemos tenido casos donde no le piden otra solicitud y otros que sí. Así que va a depender. Cuando vaya al oficial de inmigración tenga claro cuál es, cómo se hizo el caso y llevar la documentación, porque quizás tenga que cambiar el trámite completo, porque definitivamente pagó una planilla. Si pagó una planilla con el esposo y ahora está divorciada, hay otra excepción. Ella está solicitando la remoción de condición por divorcio. Así que hay que estudiar eso un poquito, pero no es que sea grave, sino es el proceso que va a llevar el caso que puede cambiar. Así que no es grave. Le recomiendo que vaya con un abogado a esa cita. La siguiente pregunta dice, abogada, me quitaron la visa porque dijeron que yo tenía intenciones de vivir en Estados Unidos. ¿Puedo pedir un perdón? Bueno, para las visas no inmigrantes, las personas, hay un perdón, como un waiver, pero honestamente, si es muy reciente esto de que le quitaron la visa porque tiene intenciones de entrar, ese waiver generalmente no es tan bueno, tan reciente. Así que a pesar de que existe un waiver, tiene que tener mucho cuidado con cuánto tiempo desde que le quitaron la visa va a solicitar otra. Quizás tuvo intenciones o la evidencia no era muy favorable y las cosas han cambiado, pero les recomiendo que hable con un profesional para que determine exactamente qué fue lo que sucedió, cuánto tiempo pasó y qué otra visa es la que va a solicitar. Porque evidentemente que si le tienen en el récord muy reciente de que es la persona que tiene intenciones de emigrar, pues casi seguro que no le van a dar la misma visa tampoco. Porque el waiver no es así tan sencillo. No crean que porque están los libros es fácil de que se lo den. Créanme que no. La siguiente pregunta dice, hola abogada, ¿es obligatorio tener la vacuna contra el COVID-19 para ir a la entrevista? Me han dicho que en algunas oficinas no. Bueno, depende de lo que estamos hablando. La persona que hizo su solicitud de residencia dentro de los Estados Unidos y presentó su caso antes del 1 de octubre del 2021, ya en esa presentación debió de haber enviado un examen médico sellado, hecho por un doctor acá. Entonces, ese examen, si está todo en orden y no hay que hacerse otro nuevo porque el doctor lo hizo todo perfecto, pues entonces van a llegar a la entrevista y no le van a pedir la vacuna. ¿Por qué? Porque su caso fue presentado, aceptado y estaba completo antes de octubre 1 del 2021. Pero si por casualidad usted envió, el doctor firmó y usted envió la solicitud con el paquetico todo muy bonito, después de los 60 días de la firma del doctor, ese examen médico ya no va a ser válido. Entonces le van a pedir otro. Y en el momento que inmigración le pida otro examen médico, ya es después de octubre 1 del 2021, así que usted va a tener que llevarle al doctor la evidencia de las vacunas o una exención de vacuna, la cual no está muy fácil de establecer, pero usted, su médico va a poder determinar eso. Entonces, va a depender, no es que en una oficina en los Estados Unidos la pidan y en otras no, va a depender de qué sucedió con el examen médico que usted envió y cuándo lo envió. Eso es para los que están aquí. Sin embargo, esto creo que lo hablamos en el programa de la semana pasada y es súper importante porque tenemos clientes
que tienen la entrevista en el consulado y la cita le llega, los preparamos y todo, y nos encontramos que no se han vacunado y algunos que se van sin vacunar. Entonces, ¿qué sucede? Si usted llega a un consulado, a su entrevista, y se tiene que hacer examen antes de ir a la entrevista. Cuando llegue tiene que hacer todas las preparaciones que indican para su entrevista, entre ellas un examen médico. El médico en su país le va a pedir la evidencia de la vacuna. Si usted no la tiene, entonces va a atrasar la entrevista, porque no tiene examen médico, no se lo pueden dar. Entonces todo se atrasa, la entrevista, el examen, todo. En algunos lugares hay 1 o 2 médicos. Guyana, por ejemplo, hay un médico. Entonces, imagínese, si usted no va con todo listo, se atrasa todo. Así que la estadía fuera de los Estados Unidos, que algunas veces son 2 semanas, se convierte en mucho más porque ya después tienen que cambiar la cita. Así que si está aquí, tiene que tenerlo. Si es antes del 1 de octubre del 2021 y envió su caso, no tiene que hacer nada. Si su examen médico se venció o está mal hecho y tiene que volvérselo a hacer, sí tiene que tener evidencia de vacuna. Y si está fuera del país y va a buscar su residencia allá en otro país, tiene que tenerlo para cuando llegue al oficial, al médico, demostrarlo y así no atrasar el trámite del consulado. Dependiendo de las fechas va a ser la respuesta. 305-274-9266. Haga su consulta con la abogada de inmigración Idalis Pérez. Abogado, ¿usted en Facebook tiene alguna pregunta? Por acá tengo, a ver, sobre los permisos de trabajo, si están demorándose en general o es solo el mío. No es personal, no es personal. Los permisos de trabajo se están demorando muchísimo. Yo a todo el mundo les recomiendo 6 meses antes de que se venza el que tienen, que hagan la renovación, porque más o menos ese es el tiempo que están demorando. Así que créeme que no es personal y nosotros estamos llamando y sí se están demorando muchísimo. Así que, o sea, algunas veces hasta más de 6 meses. Así que tenga paciencia, esté al día con la fecha de presentación, miren la página de inmigración por qué fecha están trabajando y por supuesto si tiene abogado, que el abogado reclame y si no usted llama a Customer Service de inmigración y reclama a ver si eso lo pueden agilizar. Esto me lleva a una pregunta porque tengo varios clientes que son médicos o trabajan en el mundo de la salud y tienen permisos de trabajo pendientes. Si usted trabaja en salud, en hospitales, enfermero, médico, cualquier tipo de trabajo que se trate con la salud, en base a la situación actual, inmigración está dando prioridad a esos permisos de trabajo. Así que si usted es uno de ellos, es necesario notificar a inmigración que usted es uno de ellos. Por supuesto que no le van a creer solo porque usted llame, le van a mandar un correo electrónico y se va a tener que mandar la evidencia necesaria para poder agilizar ese caso. Pero en muchos, nosotros hemos llamado, ya han puesto, como dicen, el tag de ¿cómo le llaman? Health worker o healthcare worker, y ya con eso van a agilizar el proceso. Así que si está en la salud, ante todo, muchas gracias porque sé que están trabajando extra en todos estos 2 años, pero además llame a inmigración para que le agilice el permiso de trabajo. Aquí tengo la otra pregunta. Soy ciudadano cubano y un ciudadano cubano que cruce el río, se entrega a autoridades de inmigración. ¿Qué tiempo puede estar recluido en los centros de detención de ICE y pueden detenerlo sin información en su proceso? A nadie lo pueden detener sin información de su proceso. A nadie lo pueden tener así detenido sin una audiencia. Entró ilegal o ilegal, la persona requiere de una audiencia, entonces, o una revisión del caso por un oficial. Hay personas que están detenidos durante su proceso porque son arriving aliens, hacen miedo creíble y, o sea, durante el proceso los detienen, pero definitivamente tienen que saber cuál es el proceso, tienen derecho a saberlo. Así que alguien que está simplemente detenido y no tiene idea de qué está pasando, eso no está bien y definitivamente necesita buscar ayuda para resolver la situación. Quizás califique
para una fianza, quizás califique para un parol, quizás necesite ayuda en la presentación de su asilo si no le dan parol ni fianza, pero definitivamente nadie puede estar detenido sin saber qué está pasando. No, eso no se supone que esté pasando en este país. Así que busque ayuda para su familiar si eso es lo que está ocurriendo. Aquí tengo, no, acá es la misma persona. Aquí tengo otra. Si es posible hablar conmigo directamente, sí, claro que sí. Nos pueden llamar y hacer una cita. Siempre explico, hay muchas personas que llaman y piden, quiero hablar con Idalis. Normalmente estoy trabajando y las citas están programadas, porque ¿qué pasa? Si contesto todas las llamadas, no trabajo y usted quiere que yo trabaje. Así que la mejor forma de comunicarse conmigo es haciendo una cita por teléfono, o sea, nos llama al 305-274-9266 y programa una cita. Eso indica que yo tengo una cita con usted, una consulta, y yo voy a estar ahí y voy a llamar, o usted nos va a llamar a la hora programada. De lo contrario, algunas veces quedo mal, como saben algunos, quedo mal porque estoy involucrada en un caso que no puedo soltar y quedo en que no contesto la llamada, y entonces es por eso, porque no se programa. Hay que programarlo para uno quedar bien con el cliente. De lo contrario, nos complicamos y después pareciera que no quiero ayudarle, pero no es así. Es que el número de casos, el número de llamadas, es imposible contestarlas en el momento que el cliente lo necesita a uno. Así que el cliente llama, le pide a mi asistente, le dice lo que está pasando y le ponen una cita y le aseguro que yo voy a estar ahí en esa cita. ¿Ok? Así que Carmen, denos una llamadita. Eso es todo por Facebook. Ok, nuevamente les damos el número para que usted pueda hacer su consulta, es al 305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta dice, yo fui detenido en la frontera en mi primer intento, me deportaron y me dieron 5 años de castigo, todavía no los cumplo. Mi esposa es residente y quiere hacer la petición. ¿Existe posibilidad? Claro que sí. Les recuerdo, y esto es un tema que confunde a todo el mundo, ese tiempo está corriendo, así sea, haga usted lo que haga. En los 5 años van a correr. Lo que usted quiere tener es al final de ese tiempo una manera de entrar legalmente. Entonces, si la esposa es residente, es necesario tener una visa de inmigrante, una reclamación, la petición de la esposa lista, para cuando se le termine ese tiempo ya pueda entrar. Además, que hay si usted la visa se le da rápido, hay formas de pedir un perdón o un permiso de regreso después de ser deportado antes del tiempo, antes de los 5 años. Así que hay la opción de pedir un permiso especial y también, evidentemente, ese permiso especial se lo dan de acuerdo a su conducta y en base a que tiene una petición aprobada. Así que hay que correr con esa reclamación de su esposa para iniciar el proceso. Quizás no necesite, porque si ya va encaminadito a los 5 años, de pronto no va a necesitar ese permiso especial, solamente le dan su visa. Pero a los que salen, yo tuve una señora una vez que tenía, el hijo lo deportaron y ella pensó que tenía que estar fuera 10 años y que esos 10 años implicaban que ella no lo podía reclamar. Y cuando vino a mí ya habían pasado los 10 años y me dio tremenda pena decirle que señora, ahora ya pasaron los 10, pero ahora tienen que pasar 7 para que su hijo tenga una visa porque es mayor de edad. Entonces la señora se quedó como que usted hubiera podido iniciar este trámite antes. No esperen los 10 para hacer la petición. No espere los 5 para hacer la petición. No se debe hacer porque usted quiere que ese tiempo camine solo y usted va a tener una visa cuando se termine o va a pedir un perdón antes, un permiso antes de los 5, antes de los 10 años. Eso existe, pero no espere. Así que en este caso, más que es la esposa, hágalo de una. ¿Ok? 305-274-9266. Dice por acá la siguiente pregunta, abogada, ¿puede hablar sobre el perdón I-601A y cuánto se demora? Oh, wow. Ese perdón es para las personas que tienen una visa aprobada, una petición aprobada
y está disponible. Puede ser de una esposa residente, un esposo ciudadano, un hijo mayor, o sea, de un padre ciudadano. El caso es que la persona o entró ilegal o es, por ejemplo, no es un familiar inmediato del ciudadano, estuvo ilegal y necesita un perdón por esa ilegalidad. Hay diferentes razones por lo cual se pide una I-601A, que se le llama un perdón provisional. ¿Por qué es provisional? Porque cuando la visa está y todo está bonito, usted le pide a inmigración un perdón y se lo aprueban aquí dentro de los Estados Unidos, o asumimos que sea así, que se lo aprueben dentro de los Estados Unidos, y después usted espera una cita para ir al consulado americano en su país para una entrevista de residencia. Provisionales porque se va preaprobado. Y si usted le dijo todo bueno al abogado, usted le contó todo, usted no ha tenido problemas, si usted se va a esa entrevista, va a regresar, porque esos temas se estudian antes de que se presenten los casos. Si usted se le olvidó algo, como por ejemplo, me agarraron 2 o 3 veces en la frontera, estuve aquí por 1 año y me fui 2 veces y volví 2 veces ilegal, esas cositas no se le pueden olvidar decir al abogado, porque eso determina el caso. Y en algunas ocasiones, si usted le aprueban y cuando llega al consulado se encuentran que hubo más de una entrada ilegal, entonces eso es un problema y se puede quedar fuera. Pero, ¿cuánto tiempo? Me preguntaba cuánto tiempo demora el perdón. Antes demoraba 4 o 6 meses. Yo era feliz porque es rapidísimo, teníamos todo. Pero ahora ese perdón tiene un promedio de 24 meses, es decir, 2 años de espera. En la preparación del caso, el abogado también demora. Así que estamos viendo que en que haga la petición, se aprueba la petición, se hace el perdón, se prepara y se hace el perdón. Estamos hablando de como 4, 3 años y medio, 4. Después que tenga la petición 601A, el perdón, aprobado, usted tiene derecho a licencia de conducir. A la licencia de conducir aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque bueno, ya está todo preaprobado, pero no le ha llegado la cita en el consulado y por eso le dan una licencia para que esté aquí y se porte bien mientras espera la entrevista. Esa entrevista depende del país que sea, puede demorar otros meses o otro año más. Un proceso largo, pero es excelente. Nosotros tenemos muchísimos clientes que han ido y han regresado y no ha habido ningún problema y están felices, algunos ya ciudadanos, porque esta ley empezó en el 2014. Así que hay muchos que ya se hicieron ciudadanos y que fueron por este proceso. Pero sí se ha puesto un poco más lento, especialmente con la pandemia, porque muchos consulados se cerraron y no pudieron hacer entrevistas, entonces eso todo se atrasó. Pero es excelente. El proceso es un poquito más complicado y por supuesto la persona se asusta porque tiene que salir del país, pero créanme que si todo se aclaró en el caso y no hay nada extraño y solamente entró una vez a los Estados Unidos de manera ilegal, no ha tenido récord criminal o el que tiene o no le afecta para admisibilidad, entonces no debe haber ningún problema y es recomendable que haga ese trámite. Eso me lleva a algo que está ocurriendo y que yo creo que les mencioné el año pasado, a finales de año, porque estamos pendientes a notificación de lo que es el DMV, del Departamento de Licencias, al menos en la Florida. ¿Qué sucede? Ellos se han interpretado, yo no sé de dónde se lo sacaron, pero ellos han negado la licencia de conducir a personas que ya tienen la I-601A aprobada, pero que se la han aprobado ya y hace más de 3 años está aprobada, la tienen en la mano y esa aprobación tiene más de 3 años. DMV está negando la licencia, la renovación a esas personas, también a las que tienen una orden del juez que tiene más de 3 años. Eso estamos siguiéndolo, hay reuniones, yo les voy a tener al día, pero sí tenemos varios clientes que tienen esa aprobada, que no les ha llegado la entrevista en el consulado y no les han dado la extensión de licencia. Les prometo tenerlos al día con eso en cuanto me llegue más, porque estoy pendiente a una reunión que hubo con DMV. Les voy a contar, pero las personas cuando tienen el 601A se supone que tengan licencia de conducir, al menos aquí en la Florida. 305-274-9266, 305-274-9266. La siguiente pregunta dice: hola, fui víctima de asalto hace como 12 años en California.
¿se puede investigar este caso todavía para poder obtener algún permiso? Pues sí, la visa U es la visa para personas que han sufrido crimen en los Estados Unidos. Un asalto está entre los crímenes que cubre la visa U. No tiene periodo de vencimiento. Puede haber sido en los 90, en el 2000, no importa. No hay un periodo de vencimiento. Lo que hay que tener es la documentación y pedirle a la policía, fiscalía o a un juez en esa jurisdicción que firme la certificación para la visa U. La visa U requiere de la certificación donde esa law enforcement, como dicen, policía, fiscalía, firma que esa persona es la víctima y que cooperó con ellos para hacer justicia, para la investigación del delito. Si esta persona no cooperó, de pronto la policía no quiere firmar. Hay algunas veces que podemos conversar y tratar, o sea, de explicar por qué no cooperó, de pronto fue amenazada. Hay formas que algunas veces han solucionado esta situación donde no firman la certificación, pero generalmente le explico, una visa U requiere de la certificación y algunas estaciones de policía algunas veces no la dan y otras sí, algunas son más flexibles, entonces no importa de dónde sea, la cuestión es pedirle a esa jurisdicción que vea el caso y pedirle la certificación. Si certifican que ella fue la víctima y que cooperó, no importa en el año que haya sido, ella entonces recibe esa certificación y con eso se puede solicitar la visa U. La visa U va a estar pendiente por un tiempo, pero le va a dar la protección y además le va a dar la licencia si tiene la certificación y la visa U presentada tiene derecho a licencia de conducir. Entonces, mientras espera hasta que le den un permiso de trabajo por la visa U, como le dije anteriormente, puede ser un poco más de un año en que le den un permiso de trabajo, pero evidentemente esa es una de las formas que se puede obtener las residencias a largo plazo, porque la visa U demora, pero en base a algo que la pobre pasó por este mal rato, este mal momento en su vida, la ley la protege, pues no está de más hacer esa, como decimos, tocar la puerta a la fiscalía y ver si nos pueden dar la certificación. Generalmente nosotros somos los que hacemos ese trámite, no la persona que fue víctima, porque algunas veces no quieren ponerse en esa situación y yo entiendo, una persona que sufrió ese momento quizás no quiera volver a recordar algo así. El abogado puede solicitar la certificación de la policía, de la fiscalía, de la corte. ¿Ok? Así que le recomiendo que lo haga porque no hay periodo de tiempo, no se vence. Y si no hay más beneficios migratorios, ese le va a resolver muchísimo y finalmente podrá tener la residencia en un plazo largo, pero va a poder tener una oportunidad. 305-274-9266, 305-274-9266. Estamos llegando ya casi a las últimas preguntas y la siguiente pregunta dice: hola abogada, a mí me pidió mi hija y el perdón por haber entrado ilegal va a ser por mi mamá. Quisiera saber cuánto tarda el trámite. Bueno, si ya lo enviaron a inmigración, entonces promedio, según lo que está pasando actualmente, promedio de 2 años de espera para que se apruebe el perdón. Esto puede cambiar, porque recuerda que estamos trabajando con el atraso que hubo durante la pandemia. Quizás cambie. Antes, como le decía, estaban aprobados en 4 o 6 meses. Así que no sé si eso va a seguir así, porque también se están viendo más casos, ya la persona sabe de este trámite, hay muchas más personas que se atreven a hacer el trámite que antes tenían miedo, porque ahora ven que hay tantos que lo hacen y les va bien, hay más personas solicitándolo, pero promedio de tiempo, más o menos 2 años para que le aprueban el perdón, de acuerdo al tiempo de hoy. Y después que le aprueben el perdón, el tiempo que demore para llegar el caso a consulado va a depender del consulado que sea y de la situación que haya en ese momento. Pero definitivamente yo no quiero que nadie piense en inmigración en cuestiones de tiempo, porque hay personas que se quedan y dicen, ay no, es que eso va a ser mucho tiempo, yo no puedo esperar ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Al final esperas ese tiempo porque no hay más nada. Y cuando vengas a ver, te pasas la vida pensando, yo no puedo, eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo y sigues en la misma. Yo tengo personas que le he dicho, haz la reclamación porque son 10 años de espera. Ok, hazla.
hazla para que vea que va a caminar el tiempo. Y cuando vienen, ya yo llevo ejerciendo más de 20 años, así que vienen y me dicen, oh my God, Idalis, debí haberte escuchado. El tiempo va a pasar igual. Así que no se asusten cuando uno le dice 2 años, 3 años, el tiempo va a pasar. Y lo que no queremos es que nos sentemos aquí de nuevo diciendo, oh, hubiésemos podido hacer algo. No, hágalo, poquito a poco se llega. ¿Ok? Así que yo le recomiendo que no pierda la oportunidad. Tengo por aquí una pregunta a través del mensaje de texto. Dice, hola, buenos días. Una pregunta. ¿Una persona que tiene visa de turista puede arreglar para una residencia? Sí, depende de quién la está reclamando, porque para tener una visa de turista y poder arreglar ya de una, solamente es cuando es un familiar inmediato, que sería hijo mayor de 21 años, americano, esposo residente o esposo ciudadano. En estos momentos los residentes pueden reclamar y pueden ajustar aquí porque las visas están disponibles. Sin embargo, no siempre es así. Así que va a depender de qué familiar tiene para hacer ese cambio de estatus o ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. La siguiente pregunta dice, mi esposo es ciudadano americano, pero según me han dicho que no puede arreglar porque entró 2 veces ilegalmente. ¿Eso es verdad? Si entró 2 veces de manera ilegal, entonces cuando entra la primera vez, va a depender del tiempo, porque la ley de esto que no se puede entrar más de una vez se hizo efectivo el 1 de abril del 97. Entonces, esas entradas y salidas antes de abril del 97 no cuentan. Así que vamos a tener que determinar cuántas veces entró después del 1 de abril del 97. Hay que estudiar un poco el tema para poder, y qué le llaman entrar. Hay personas que llegan a la frontera y no pueden entrar. Son intentos de entrada. Entonces hay que ver qué sucedió en esa situación. Yo les requiero a todo el mundo que haga una consulta, porque estos son temas de mucho detalle y súper importantes, porque uno no quiere decir, oh, sí, no te preocupes, vamos a hacerlo, y que de pronto nos encontremos a medio de camino con algo que no, una piedra en el camino y se cambia el caso. Y ojalá que se cambie antes de irse a buscar la visa, porque si esto se descubre fuera de los Estados Unidos, entonces la persona no vuelve a los Estados Unidos. Así que les recomiendo una consulta para ver si verdaderamente se cuentan esas 2 entradas. Si no se cuentan, entonces se puede trabajar con ellos. Si es después del 97, 2 entradas ilegal, ya sabemos que no. La siguiente pregunta, la última pregunta que tenemos, dice, hola, entré con visa de turista y estoy comprometida con un ciudadano. Mi permiso vence en abril. ¿Qué me recomienda? Está comprometida, mas no está casada. Y está en tiempo, estatus legal. Está con su visa de turista y su estadía válida hasta abril. Como abogada yo no le puedo recomendar que viole los términos de su visa de no inmigrante, que es la de turista. Así que yo no le voy a recomendar que se quede porque no me ha dicho que tiene esas intenciones. Me ha dicho que está en una relación comprometida, pero no me ha dicho más. Así que no le voy a recomendar a alguien que está en un estatus legal que se quede y ya, porque estaría poniendo en riesgo su visa y también violando los términos de la misma. Así que es una pregunta que, o sea, muchas personas se quedan ilegal y después de los años se casan y todo bien. Pero a mí me da mucho miedo, primero que no puedo hacerlo porque no le voy a dar una recomendación que viole las leyes de los Estados Unidos, pero también tenga en cuenta que está en un compromiso, más no hay una relación establecida. Entonces, usted se va a poner a la merced de esta persona. Y discúlpame si yo no soy tan romántica, ¿ok? Pero no me puedo poner romántica, porque lo que pasa es que si yo le digo a alguien así que se quede y esa relación no funciona, esa persona, o sea, perdió todo, perdió la visa, perdió la estadía legal, perdió las opciones. Y mientras tanto, o sea, si simplemente se cumple con la ley, por ahora es solo un noviazgo. So, no creo que ella está todavía como que el caso no está listo
para decir, wow, me voy a tener que quedar en los Estados Unidos por X razón. No está allí todavía. Así que yo no me quedaría en los Estados Unidos de manera ilegal por un novio. No sé. 305-274-9266, abogada de inmigración Idalis Pérez, 305-274-9266. Abogada, esas fueron todas las preguntas de mi parte, las que nos hicieron llegar. No sé si tal vez en Facebook le haya entrado alguna otra. A ver, si tengo más por aquí. Buenos días, salí con la I-220A, pero tengo corte en febrero. ¿Qué puedo hacer? Para optar la residencia. Bueno, yo asumo que Rosemary es cubana y por eso le dieron la I-220A. Si estamos, porque al principio del programa hablamos del parol y de la I-220A para cubanos. Entonces, no estoy segura, Rosemary, si eres cubana. Si eres cubana, se puede estar esperando que te den un parol. Y va a depender de cómo entraste, si entraste por frontera o si cruzaste ilegal. Si no eres arriving alien, la situación está ahí. Ya me contestó. Ok, entonces en este caso te recomiendo una consulta porque muchas personas están recibiendo el parol y de esa forma van a poder solicitar la residencia por ajuste cubano si ya tienen el año y un día. Aclaro algo, el parol no requiere que usted tenga parol y después un año y un día, sino un año y un día y un parol, aunque te lo hayan dado ayer, es suficiente para calificar para ajuste cubano. Hay gran confusión con eso también. ¿Cuánto tiempo de parol para el año y un día cuando empieza? No empieza, y hay bastantes casos sobre esto, no empieza el día del parol, el año empieza cuando usted entra. Entonces el parol puede venir más tarde, como está ocurriendo ahora, se lo están enviando a muchos cubanos por correo de la oficina de migración. Así que es sumamente importante que hagas una consulta para ver cómo se te puede ayudar, porque va a depender si eres arriving alien y te dan un parol, o aunque tengas la I-220, si ya tienes el año, puedes aplicar para residencia por inmigración, porque el juez no tiene jurisdicción a un ajuste cubano cuando la persona cuando es arriving alien. So, va a definirse en si eres arriving alien o no. Eso lo puedes encontrar en el documento que se llama Notice to Appear, y de esa forma poder saber cuál va a ser la ruta de tu caso, pero al menos creo que vas a ver una gran diferencia en el caso si entraste por el puerto de entrada, arriving alien, vas a ver una gran diferencia, y qué bueno porque hay tantos cubanos pendientes a una decisión, y finalmente, aunque no hay una decisión oficial, está lográndose el parol. Para aquellos que tienen la I-220A se le está reconociendo. Así que perfecto, yo te voy a poner aquí la información, pero te dejo saber el número de teléfono a llamar, es el 305-274-9266. 305-274-9266. Estamos en Miami, en Kendall, y podemos hacer consultas por teléfono, por Zoom. Así que con muchísimo gusto queremos aclarar esto para muchas personas que verdad no saben y tienen audiencias próximas, como el caso de ella, que viene una audiencia en poco tiempo. Muchas veces podemos resolver esas situaciones sin necesidad de ir a audiencia, avisando a la corte y tomando ciertas decisiones. Así que espero poder ayudarte más adelante. Creo que esas son todas las preguntas que tengo por ahora por Facebook, y quería dejarles saber que vayan, este video yo lo voy a poner en YouTube, Idalis Pérez PA, como Professional Association. Entonces pueden ver estos videos, pueden compartirlo. Les agradezco muchísimo porque la idea es ayudar a más personas. Ya tenemos una audiencia enorme por la jefa y también por Facebook, pero en YouTube van a tener esa opción también. Así que les agradezco que compartan el video, Facebook, YouTube y por donde se les ocurra a ustedes, que yo no soy muy buena con esto de la tecnología, pero sé que muchos saben qué otras cosas pueden hacer. Ok, yo no tengo más preguntas. No sé si tiene alguna más por allá. No, por el momento no. Esas fueron todas por el día de hoy. Muchas gracias, abogada, por haber entregado información reciente sobre inmigración y también por haber contestado las preguntas de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos infinitamente.
Que tenga un excelente fin de semana. Ojalá se nos aclare el clima para poder salir, para que usted tenga una reunión bien bonita. Y le espero el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana para todos. Compartan la información y pásenla bien. Gracias. Chao. Gracias, abogada. Bye. Bye bye.